Ajá. Oye, ¿viene? Sí. Ah, no, no sé ¿Qué hay si o ya qué? vino, pero... ¿Qué hay o El qué? tren navideño. Falta... Ah. Ahorita vamos a ver. Un atropellado de tren. Se la marina se lanzó, ¿verdad? Caído de 7 metros. Subimos y revisamos, ¿no? ¿Listos? ¿Listos? Una, dos, tres. Lo que pone la... Hola, campeón, ¿cómo estás? Amigo. Eso, reacciona, muy bien, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Te quieres sentar para que respires mejor? Eso, así mejor. Así, eso va a doler. Se siente como si fuera alcohol, pero es para que te sientas mucho mejor. A respirar profundo, Alejandro. ¿Qué te dijeron? ¿Que se resbaló con la escalera? Son las 1905, 1905. 19:05. Alejandro, ¿estuviste consumiendo alguna droga? Alejandro, a ver, Alejandro. Necesito que nos respondas. ¿Estuviste consumiendo alguna droga? Estamos que nos contestes para poderte ayudar. Posterior a la caída, Ajá. deambuló, tuvo una penetración y se tiró ahí donde lo encontramos. ¿No néctar con él? No, dice que no estaba trabajando. No, Pero sí se resbaló con todo y escalera, ¿verdad? se resbaló, que aquí más o menos por está atrás de la ambulancia, cayó, Ajá. se levantó y se cayó de frente. Y luego ya salió. Abre tu boca, mueve tu lengua de un lado para otro. Toma mis dedos, apriétalos fuerte, 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 fuerte. Lo más fuerte que puedas. Sí, fuerte, fuerte. Con esto también fuerte, 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 fuerte. Es una heridita ahí, cabrón. Vamos a revisarla. Una herida abrasiva, Auro. ¿Eh? Sí, para que vea que está bien, ¿no? ¿Es su mami? Sí. Está bien, ¿eh? Ya lo revisamos. Reaccionó de manera muy buena y las pruebas que le estamos haciendo, siempre cuando una persona queda así como dormida, que no responde, siempre hay que pecar de exagerados a que haya tenido algo muy serio en la cabeza, ¿sí? Entonces, primero hay que revisarle sus signos vitales para ver que no hayan cambiado, pero todos ellos están dentro de lo normal. ¿Qué dice el doctor? ¿Recomendaciones? No es necesario que vaya en ambulancia, afortunadamente, ¿de acuerdo? Eso es bueno. Sí, pero la vigilancia la pueden hacer aquí en casa. Vigilar que no quede inconsciente o que no llegue a convulsionar, que de la nada él empiece su comportamiento a ser como muy combativo, como querer golpear, como querer que no lo toquen. Eso se llama un estado mental que está alterado.
hombre. Porque tienes que regresar por acá atrás. Y ahí está el tianguis. Solo quieren ir a volver al tianguis. Ah, ya ese tren ya pasó. Oye, pues hizo caos, ¿no? El trenecito. ¿Qué? Sí. Se cayó y todo. Cuando lo revisamos piensas, ¿no? Que a ver, no voy a tener una lesión cerebral, ¿no? Empiezas a descartar con los signos vitales, con la exploración. Entonces parece que él fingía su inconsciencia, ¿no? Eso respondió al estímulo del dolor. Hace 3, 4 años yo había regresado de un curso que era de reanimación avanzada, de soporte cardiovascular, y nos pidieron el apoyo ahí en Pedro Escobedo para una persona que estaba sufriendo un infarto. Entonces cuando llegamos reconocemos que está con el paciente con un infarto, con una lesión tremenda en su corazón, y cuando ya estábamos trasladándolo, pues hizo el paro cardíaco. Inmediatamente le dimos la atención, se le da una descarga, se le da una desfibrilación. No pasa ni un minuto cuando recupera el pulso, llega con vida al hospital, y bueno, a la fecha nos vemos todavía. El señor y su familia viven en Celaya y vienen cada fin de año y vienen a agradecernos, y que inclusive hemos ido a la boda de sus hijos, nos han invitado a los bautizos de los nietos. Entonces la amistad, es una amistad. Sí, ellos nos consideran parte de su familia. ¿Carne marinada? Para asar así, chules, ¿qué tienes? Tengo esta chuletita, te queda muy buena para asar, o tengo agujita para asar. Bueno, oiga, ¿arrachera marinada tienes? Arrachera, se la marinamos. O cualquier marinado, pues. Es que queremos hacer una carne asada. Se la marinamos ahorita, ¿no? ¿Sí? Sí. No, sí, ya está una apendicitis tardía, es decir, que ya tiene tiempo mala. Y pues ahorita se ve que ya pues, le duele muchísimo, que después va a tener fiebre, que ya no está tapando, está haciendo una peritonitis. Entonces sí, esa de ley tiene que ser operada. Sí, mira, nada más para ahora sí que completar la opinión, ¿cómo fue que empezó todo este proceso? ¿Dónde empezó este dolor? ¿En qué parte del abdomen? Pero ahí en el ultrasonido y en los estudios de proceso es evidente, ¿sí? Ya es completamente una apendicitis, pues reúne todos los criterios. Una consulta kilométrica desde Veracruz, Puerto. ¿Sí? Yo no sabía prender el carbón hasta que fui a una comida con mi suegro, güey. Siempre era un pedo prenderlo, güey. Pero un día, un buen día, puse una madre de estas, güey. Puso eso y yo le ponía el papel entre el carbón nada más. Ajá. Y ese güey dijo, no, ponlo así, una pilita, ponla allá abajo y solito prende y prende, volado. Córtale. Pues deja un poco. Uy, a la parrilla sabe mejor. Güey, me siento que con esta toma va a finalizar el último capítulo. Con esta toma de aquí. Con eso se va a acabar la serie. Puede ser. Después, un fondo negro. Y Daniel murió a los 3 días en un accidente de helicóptero.
Vicente murió contagiado de una meningitis. No como los de... No mames, Jonathan, me falta un chingo. A ver, güey. Pues porque se está cogiendo un montón. Sí, es como... Con la complicado. sintomatología. Sí, sí, varias de las chavas que conozco, que por ejemplo su novia, todas ellas, que se vuelven personas como frías. Y fíjate que sí, son como... Sí, son fríos como en el aspecto en sentimientos, ya no son tan... Oye, veo un niño que está enfermo y así, ellos ya así como, está enfermo. Como que se les quita eso, son más fríos. Pero no confía en mí. O sea, dice, porque está enfermo y me ve como... Cuando le pasa algo al niño, me ve como alguien más, nada más. Entonces me dice, márcale al doctor, márcale al doctor. Y yo así de, pues, le acabamos de dar el Tempra, o sea, tiene fiebre. O sea, ¿cuántas casas he ido y que dele el Tempra? Y nos esperamos y ya le bajó. Ay, nos vemos, señora, hasta luego. Cualquier cosa estamos a sus horas, 911. Y pasa esto con Milana, con Ivonne, y no, márcale al doctor, o sea, me ve como alguien más, como su pareja. Pero está consciente de que si pasa algo, respondería yo algo. O sea, Como yo también soy paramédico, entiendo más o menos lo de los horarios, pero pues sí me cuesta que una noche o algo así no esté un día para nosotros disponible. Sí, es como, pues sí, medio raro. Es cuestión de acostumbrarse. Y todavía lo comparte conmigo. es que está culero para la esposa, para el hijo y para el paramédico, güey. O sea, para mí también me caga trabajar 24 horas. Es cansadísimo, güey. Güey, las fechas que te pierdes, así millones de cumpleaños. Y también, ¿qué más? Así como, ¿cómo te haces? Pues frío. A lo mejor el banquero, el que está en una oficina, se siente más cansado de lo normal. O sea, esos de ser godines y así. Y nosotros, pues, que andamos en la calle, pues... Pero, güey, por ejemplo, bien frustrados, güey, porque a nadie le gusta ser godín, güey. Por eso te digo. Y nosotros bien realizados, güey. O sea, es muy cansado, pero nos encanta, güey. O sea, mucha gente dice, haz lo que amas. ¡Amo los números! Güey, siempre quise ser secretaria, no mames. Güey, ¿qué pedo? Y yo sí, güey, o sea, yo sí hago lo que quería hacer de niño, güey. A mí no me gusta que él sea paramédico de vuelo, porque me da miedo que un día se vaya a caer el helicóptero. Y en el aspecto contrario, no, pues claro, qué orgullosa me siento de él, pero no, me da muchísimo miedo. ¿Orgullosa? O sea, alguien se señala... Sí me gusta que seas paramédico. Pero nunca he sabido qué piensa mi mamá. Yo creo que mis hermanos han de pensar lo mismo que Ivonne. Pero mi mamá no sé cómo me ve. También para los papás es un suplicio, güey. Mis papás me mandan a las 3 de la mañana para ver si todo está bien. Si les digo Güey, tienes 20, Güey, si les digo contestando el teléfono, si no, es como ya se dio la madre este güey. Yo creo que no, es más similar el amor, la preocupación de tu mamá que como yo, no como yo, tus hermanos. Porque yo también luego le hablo a Daniel así, que no me contesta y estoy súper ansiosa porque ya siento que chocó, se mató, se volcó. A mí me gustaría mucho que Milán fuera paramédico. Si lo más sagrado que tienes es la vida, toda profesión que defienda la vida lo ven como un héroe, güey. Se prepara demasiado para ayudar a otras personas y yo creo que pues eso hacen, pues sí, eso hacen ellos. Los héroes son como, pues para mí es eso, ¿no? Que te ayudan a salvar una vida o que te ayudan a protegerte. Sí, creo que sean héroes. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla el doctor Fausto Molina del Centro Regulador de Urgencias Médicas. 69 años, hipertensa, con edema, o sea, está hinchadita sus piernas. Ok, ¿y cuál es el motivo de urgencia ahorita? ¿Por qué es la consulta? Ya no había tenido los pies hinchados antes, hasta hoy presentó el edema en los pies. ¿Piernas? Ok, al tocarle la pierna a donde tiene hinchado, le voy a pedir que lo hagan,
y sumirle donde tiene hinchado, ¿se queda sumido? ¿Sí? Un poco. Ok. Nota que esté sudando. No está sudando. ¿Pálida? ¿Ha estado sentada o de pie mucho tiempo? Ok, mira, yo creo no es la situación, tal vez por tanto tiempo de que lleva con el diagnóstico de hipertensión y tal vez no tan bien controlada, lo que esté desarrollando es ya un tipo de falla de bomba, que esté el corazón ya no siendo suficiente para bombear suficiente sangre a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Es un dato de insuficiencia cardíaca que, bueno, sí necesita ser atendido de manera... ¿Ella dónde se trata? Tienes que dar el hacer glut y ahí ya te sabe, güey, ahí te cagas. En el Seguro Social. Bueno, ahorita la vamos a mantener como está semisentada, ¿verdad? Ok, en esa posición es como está más cómoda. Bueno, yo en cuanto pueda le voy a mandar asistencia para hacer el traslado, ¿de acuerdo? Cualquier eventualidad me va a llamar, por favor, a este número. Ahora, hay que tener paciencia, ahorita tenemos demasiado trabajo y hay, pues todas nuestras ambulancias desgraciadamente están ocupadas. Pero en cuanto yo pueda, les mando asistencia. Ahora, si ustedes con todo cuidado y delicadeza la pueden llevar al hospital por su cuenta, para no retrasar su atención, también podríamos hacer esto, o si no, esperar a que yo les mande una ambulancia. Entonces, ¿esperan la ambulancia? Entonces, sí le agradecería que me devolviera la llamada lo más pronto posible, ¿sí? Sí, no, sí, tenemos el reporte bueno, la cuestión sería esperar nada más, ¿no? Para mí el trabajo de ser paramédico no termina en cuanto finaliza mi horario de trabajo. ¿Por qué? Porque esto ya se trae adentro. Hay veces que me van a ver siempre con una mochila muy pesada y van a decir, ay, ¿qué cargas en esa mochila? Piedras, ¿no? Es un botiquín personal que, digo, el que se identifique con esto, pues muchas veces ya sabe que hasta en su vehículo trae un botiquín, algo muy rápido para poder hacer algo. Muchas veces me ha tocado de que vamos así fuera de paseo y de repente un accidente, pues ni modo, párate, si traemos a ayudar y hacer lo mismo, o sea, de siempre. Oye, pero es que es tu día de descanso. Sí, pero pues a esto nos dedicamos. Hola, buenas noches. Habla Daniel Peñaflor del Bravo Coca a base 2. Para solicitarle sala de choque. No, pues es urgencias. Ya va para allá la ambulancia. Le estoy avisando que en 10 minutos llega. Para que se preparen nada más. ¿Cómo? Viene de la calle, es del CRUM. Es un servicio de urgencias. ¿Es que le habla al subdirector? No, o sea, te digo que ya va para allá, para que se preparen. En 5 minutos ya se está ahí. Dale. Me dijo, pues yo no puedo autorizarte que lo traigas. Hablo, güey, que te digan el servicio. ¿Qué edad tiene? 1 año y 2 meses. Usted prende el alacranismo hasta para regalar, güey. Pero las ambulancias tenemos como 1 o 2. Edita eso, Alberto. No, pues es la primera dosis inicial. La inicial. Pero en grave. Por eso, 2, vas a hacer 10 minutos. Muchas veces dicen que hasta 10 ámpulas puedes pasar y... Es infinito ya, porque es el antídoto, ¿no? Pero la dosis inicial, las ambulancias de la Secretaría de Salud, por instrucciones del gobernador, están bien equipadas. No es un escoco. Voy a presionarle aquí, ¿sale? No se mueva. ¿Empácalo una vez ahí? Igual y tengo... Tranquilo, no me la mueva. ¿Alza su cabeza, señor? ¿Alza su cabeza?
Soy de la ambulancia, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Sabes dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En San Pedro Mártir? ¿Tomaste alcohol? No se me mueva. Señor, lo estamos atendiendo, somos de la ambulancia. ¿Ok? No se me mueva. Por favor, no se nos mueva. Ya terminamos, ya casi. No te quite la venta, no te quite la venta. Levante la mano derecha, por favor. Ahora levante la mano izquierda. Muy bien. No lo puede curar así Lo que pasa es que sí se puede hacer. Lamentablemente nosotros somos profesionales y los profesionales no hacemos cosas que tienen que ser. ¿Le paso datos? Lo tienen que hacer en un lugar donde no se le infecte. Donde se le llegue a infectar la cabeza por una sutura. Si fuera una cosa que se está desangrando, sí le ponemos puntos para cerrar la hemorragia. Ahorita nomás le cubrió para la hemorragia. Tapamos pieza, pero sí requiere la secuela. Tiene 6 horas. No sabemos cuánto tiempo lleve que se cayó, pero tiene 6 horas para suturarlo. Porque después de las 6 horas se cataloga como una herida infectada. Yo entiendo que a lo mejor esto puede ser pesado, tedioso y cansado, pero pues es un adulto y nosotros no podemos obligarlo a que deje de tomar o que deje de hacer las cosas. Si se va a caer, se va a pegar, él será responsable de las heridas que se secuelas. ¿Tienen alguna duda sobre la información? No, más que nada los aparatos. De nada, señor, por eso estamos. Que toda la población, aunque sea, tuviera el conocimiento más básico de primeros auxilios, porque muchas veces ya no les decimos hazlo por el prójimo, sino simplemente te puede llegar a pasar a ti o a tu familia, a tus seres más queridos o más cercanos. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Hola, sistema de urgencias del Estado. Sí, ya logró mi nuera que arrojara el... ¿Quién era? Mi mamá, no, mi mamá, mi abuelita. Pásenle, por favor. Afirma la paciente negativo de estar en obstrucción de la vía aérea. Indica el reportante que tras las indicaciones y una persona que sabía Heimlich arrojó el pedazo de tortilla con la obstrucción. Ya se le dieron las indicaciones. Ya nada más cualquier cosa o molestia, sí, que acuda por sus medios, sí, ¿ok? Sí. Pero mire, para salir en emergencia, mire, ahorita, imagina si hubiera seguido más adelante. Sí, ahí nosotros no hallábamos cómo llegar. Exactamente. El familiar que reportó el servicio habló que se estaba atragantando su abuelita. Esa persona sabía de primeros auxilios, pero pues como todo da miedo y no lo juzgamos, es normal. Pero tras la orientación de que lo tenía que hacer, se hizo y ya, sin secuelas, sin nada. Si no se hubiera dado Heimlich, la persona fallece, es inevitable. Entonces nosotros llegaríamos a hacer maniobras de soporte vital avanzado, la crico, tratar de sacar el objeto, pero las esperanzas cada vez son nulas por el tiempo. Pero esto, el atragantamiento tiene un 95% de probabilidad de arrojar el objeto y de sobrevida si lo hacen en los primeros minutos. ¿Lo hicieron bien? Ahí está el resultado. Una vida más salvada por saber dar primeros auxilios. Las técnicas básicas salvan vidas y las técnicas o el soporte vital avanzado te mantiene con vida. El mismo Heimlich que le hizo su hija a su mamá cuando se estaba atragantando es el mismo que haría el mejor cirujano del mundo si alguien se está atragantando. O sea, son técnicas básicas que uno como ser humano debe de saber. Pues es de supervivencia. El RCP, la Heimlich para desobstrucción cuando te estás atragantando con lo que sea, son las dos técnicas fundamentales con mayor sobrevida si se hacen de inmediato.
El problema es que identifiquemos, yendo a un curso de primeros auxilios, cuáles son los signos y síntomas de algo grave, para que si no es nada grave, podamos atenderlo y a lo mejor no necesita ni siquiera ir a un hospital.